Ya. Bienvenidos a su iglesia el remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes otro domingo más, ¿va? Celebrando la muerte y su resurrección. Nosotros no nos esperamos hasta Semana Santa, sino siempre celebramos su muerte y su resurrección, así como anunciamos su segunda venida. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, porque es un privilegio poder exponer tu palabra de gloria, es un privilegio poder dar las nuevas buenas de salvación. Padre, abre esos oídos para que estas palabras tuyas lleguen a muchos corazones y su corazón arda por ti, Padre, para que muchos regresen a la iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que la iglesia de Dios dice: Amén. Amén. Bueno, estamos muy contentos, ¿va? Tenemos nuestro programa también en YouTube. Síganos, ¿verdad? Porque estamos muy faltos de la sana doctrina. Tenemos más de 500 videos donde no nos contradecimos y es muy difícil encontrar la sana doctrina el día de hoy, o gente que predique el verdadero evangelio, porque no los hay. Usted puede chequear y ver en diferentes sitios de internet o televisión cristiana, incluso en la radio cristiana, y estamos viendo tiempos muy difíciles. Dice en 2 de Timoteo, tiempos peligrosos, tiempos feroces, donde habrá mucho engaño y la apostasía es el pan de cada día. Pero yo le recomiendo que usted ponga los ojos en Jesús, como dice en Hebreos 12, ¿va? El autor y consumador de la fe. No pongan los líderes su mirada, no pongan líderes, no sigan los líderes, no. Haga su trabajo, haga su tarea y escudriñe las Sagradas Escrituras, estúdielas, porque es un mandamiento para la iglesia, para que usted sepa si le están diciendo la verdad o es parte verdad y parte mentira. Es muy importante que tú hagas eso si nos estás escuchando. Y hoy tenemos una predicación muy importante que muchos se les ha olvidado, porque siempre nos gusta predicar de nuestro gran Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, pero a muchos no les es obvio, ¿verdad? No les es obvio seguirlo, ¿verdad? Muchos piensan que lo siguen, pero no lo conocen. Muchos dicen, bueno, pues nosotros sabemos, pero no lo conocen. Y estamos viendo algo muy importante en estos días, que la gente se está enfriando, y cada día que nos acercamos más al fin, la apostasía es más y más, y la gente abandona las iglesias. Cuando yo llegué a este país, quiero que usted sepa, cuando yo llegué a este país, yo no conocía del evangelio, yo no conocía muchas cosas. Yo estaba en el sur de los Estados Unidos, y un domingo yo estaba contento porque no trabajé, salí a la calle, al parque, y le pregunté más tarde al que vivía conmigo: ¿y dónde está toda la gente? Me dice: pues en la iglesia. Y ahora es al revés, la gente no está en la iglesia, está afuera los domingos. Válgame Dios, cuando yo llegué a este país, muchos negocios, la mayoría de negocios, estamos hablando de un 95% de los negocios cerraban el día de domingo. Solamente estaba abierto el Dairy Queen, donde compras tú helados, o donde la gente, en los restaurantes donde la gente va a comer después de ir al servicio, de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque había más pasión por Cristo, había más pasión por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día esa pasión se les ha acabado a muchos, ¿verdad? ¿Cuál es tu pasión? Yo te pregunto a ti, si nos estás viendo a través de las redes sociales, ¿cuántos años de cristiano tienes? Cada día tú tienes más pasión por Él, cada día tú ardes más por Él, cada día tú quieres hacer más por Él, cada día tú inviertes más tiempo en Él, o cada día flaqueces, cada día quieres tirar la toalla, o cada día lo haces menos, o cada día te alejas más, porque ese no es un verdadero cristiano. El verdadero cristiano, acuérdate que no es como empieza, sino como termina. Ese es el verdadero cristiano, que tengas fuego, que arda tu corazón por el Señor. Por eso hoy en día, ¿verdad?, hay muchos cristianos débiles, con mucha flaqueza, espiritualmente desnutridos. ¿Por qué? Porque no aman con esa pasión al Señor. ¿Y por qué es obvio seguir a Jesucristo? Es obvio. ¿Por qué hay que ir a la iglesia? Es obvio.
¿Por qué? Hay razones tan obvias que hasta un niño de kinder se las aprendería. Pero a las personas no les gustan las cosas obvias, y las personas les gusta su propio conformismo, a las personas les gusta su propio interés o su propio bienestar. Muchos quieren de Dios, pero ni siquiera mueven un dedo por Dios. Es triste hoy en día como la gente dice amar a Dios, o como la gente dice tener a Cristo cuando Cristo está muy alejado de ellos. Y mucha gente dice, no, pues nosotros somos iglesia. Dice, somos. En ningún lado de la Biblia dice que nada más tú eres. Dice somos, porque es una asamblea, es un cuerpo, tú tienes que estar reunido en un lugar, porque si tú no estás en una iglesia física, tú no eres ninguna iglesia, te estás engañando. Por eso Cristo murió por su asamblea, por su iglesia, para que nosotros estuviéramos juntos en una comunión unánimes, consolándonos unos a los otros, edificándonos los unos a los otros, porque si tú no tienes comunión con la iglesia, es imposible que tú tengas comunión con Dios. Es imposible. Y mucha gente, no, pues, yo oro a Dios, yo leo las escrituras, yo estoy bien en mi casa. Pues quiero que sepas que tus oraciones no llegan ni al techo. No llegan ni al techo. ¿Por qué? Porque Dios estableció que la comunión era con Él, y da la casualidad que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, nosotros somos la iglesia. No puedes tener una comunión a medias. Eso es muy importante que tú sepas, porque es obvio seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Versículo principal, 2 Corintios 11:4. 2 Corintios 11:4. Si tú lo estás viendo a través de las redes sociales, acompáñanos con tu Biblia, abre tu Biblia. Y si no tienes una Biblia física, pues búscala en tu celular, ¿va? Porque ya hoy en día puedes bajar esas aplicaciones, que pues a mí no me gusta leerla en el celular, porque yo quiero una versión más cercana a las Sagradas Escrituras, y aquí en esta institución, en el Remanente de Cristo, usamos la 1602 cuando predicamos, porque tiene mucho menos errores y es más apegada a las Sagradas Escrituras, y es igual a la King James de 1611, que es una de las Biblias más apegadas a las Sagradas Escrituras. Y dice, porque si el que viene predica a otro Jesús, entonces ¿te puede predicar a otro Jesús? Claro que sí. ¿No sabías eso? Todo el mundo dice, no, Jesús te ama, Jesús quiere que tu familia se una, Jesús quiere que no te divorcie, Jesús quiere que te quite lo borracho. Ese es un falso Jesús. Jesús vino a morir en la cruz para salvarnos de la ira de Dios. El mismo Dios se despojó de su trono y bajó y encarnó en la forma de un bebé y vivió aquí 30 años para sacrificarse a sí mismo, para que nosotros, los que creemos, no fuésemos al fuego eterno. Entonces te pueden predicar a otro Jesús. ¿Qué te hace pensar que el Jesús que te están predicando es el correcto? O nada más porque leen algunos versículos que Jesús dijo. Acuérdate que Jesús era profeta. Acuérdate que muchas veces cuando Jesús habla, está hablando al pueblo de Israel, porque Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso debes de estudiar y escudriñar la palabra de Dios, para saber si no te predican a otro Jesús. Porque Pablo dice, me tienen que imitar a mí, no porque sigamos líderes, porque Pablo dice, me tienen que imitar a mí así como yo imito a Cristo, lo que Cristo me dio para la iglesia. ¿Verdad? Porque dice Pablo, dice a los Corintios, una iglesia que era muy carnal, estamos leyendo este versículo de Corintios, dice, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, ¿verdad? Entonces, tú no debes de ser de nadie, de ningún líder espiritual, mucho menos un falso padre espiritual. No, tú tienes que ser del Señor. Ese es el único verdadero cristiano, aquel que es de Jesucristo, aquel que tiene una comunión con Cristo. Tener una comunión con Cristo es tener a Cristo como líder, no tener un líder y entonces leer las escrituras. Entonces tú estás siguiendo al líder. Entonces dice, porque
Si viene otro y predica a otro Jesús que nosotros no hemos predicado, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Que Jesús le dio instrucciones específicas para la iglesia, doctrinas específicas para la iglesia, estatutos específicos para la iglesia, misterios específicos para la iglesia, ordenanzas para la iglesia y mandamientos para la iglesia. Como dice 2 Timoteo 2:15, estudia con diligencia para que te presentes como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse. O si vosotros recibís otro espíritu, entonces, ¿puedo recibir otro espíritu? Claro, porque hay muchos espíritus. Puedes recibir un espíritu diabólico, un espíritu maligno, un espíritu, una potestad mala, y una hueste falsa de maldad, el espíritu de Kundalini. Búscalo en Google, ¿qué es el espíritu de Kundalini? Búscalo en YouTube para que tú te des una idea. Que está dentro de muchas iglesias falsas. U otro evangelio. Entonces hay otros evangelios, claro. Las escrituras hablan de 7 evangelios. Evangelio quiere decir buenas nuevas, y las últimas buenas nuevas de salvación son las únicas que valen, porque no es ya lo que predicó Jesús, porque Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel y vino con un evangelio para que lo aceptaran de quién es Él, que Él era el Mesías y tenían que arrepentirse y bautizarse para recibir el Espíritu Santo. Pero como el pueblo lo rechazó, Dios cambió el evangelio para judíos y gentiles que creyesen lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces te predican otro evangelio, te dicen, no, vamos a hablar del evangelio, y están hablando de los evangelios sinópticos, están hablando de lo que Jesús predicó, que invocaran su nombre y se bautizaran para ser salvos. Ese evangelio no te salva. El único evangelio que te salva es lo que hizo Jesús en la cruz. Ese es el último evangelio. En Actos o Hechos capítulo 15, el apóstol Pablo y Bernabé presentan el nuevo evangelio a los apóstoles y estos lo aceptan. Dice, ya no tenemos que bautizarnos para que el Espíritu Santo nos selle. Ya no tenemos que creer en el nombre de Jesús porque eso no te sella. Lo único que te sellaba ya en Hechos capítulo 15 es creer lo que hizo Jesús en la cruz, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese es el evangelio de gloria, porque sin él jamás verás la gloria de Dios. Y si tú crees de todo corazón lo que hizo Jesús, va a haber un poder dentro de ti que Dios te va a limpiar, transformar y te va a hacer una nueva criatura en él. Porque todo lo que Dios promete lo cumple, porque hay un poder sobrenatural que lo hace. Dice 1 Tesalonicenses 1:5, nosotros no escuchamos el evangelio simplemente con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo. Dice, u otro evangelio que habéis aceptado, dice, le sufrirás también. ¿Por qué le sufrirás también? Porque a lo mejor escuchaste un evangelio viejo, está en las Escrituras. Creíste toda tu vida que eras cristiano. Nunca te transformaste radicalmente. Nunca volviste a nacer espiritualmente que diga, válgame Dios, ni tu mamá te reconoce. ¿Por qué vas a sufrir? Porque cuando partas, y así va a haber millones de falsos religiosos, de falsos cristianos, cuando partas de este mundo y abras tus ojos, te vas a dar cuenta que no estás en el paraíso, que estás en el infierno. ¿Por qué? Porque no creíste a la verdad del evangelio, lo que hizo Jesús en la cruz. Creíste a otro evangelio, creíste a otro Jesús. Aceptaste otro espíritu, no al Espíritu Santo. Dice 1 Juan 4:1, el versículo que leímos esta mañana en esta tu iglesia, el remanente de Cristo, para abrir el servicio, ¿verdad? Porque nosotros nos gozamos
en hacer estos servicios. No importa si somos 2 o 3 o 4, no importa, los que añade la iglesia es el Señor. Me da tristeza, me da mucha tristeza todas esas personas que no quieren buscar de Dios, que no quieren ir a las iglesias, porque su destino va a ser el fuego eterno, el infierno. Y muchos predicadores no predican así, predican con muchas adornando las palabras y mucha comunicación, y que Cristo te ama y que esto, que emocionalismo, pero no te habla la verdad de Cristo. Porque dice el apóstol Pablo, yo vine a hablar verdad y por la verdad me he hecho enemigo de ustedes. Por eso nosotros hemos hecho enemigos de muchos aquí en esta ciudad y en muchos lugares del mundo, y hasta con nuestros propios familiares y conocidos, por hablar la verdad. ¿Pero por qué hablamos la verdad? No porque somos contenciosos, porque queremos poner nuestro punto de vista, porque amamos a las personas, porque esa es la única manera que pueden ser salvos. Porque amamos a las personas, les tienes que decir su error teológico, tenemos que ser apologéticos, defender nuestra fe a capa y espada para que no tengas errores, porque cada error te va a costar mucho en tu vida espiritual y jamás vas a crecer espiritualmente. Dice, amados, dice 1 Juan 4:1, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos de este mundo, ¿verdad? Del cosmos, de la gente, de religiones, denominaciones. No creer a todo espíritu. ¿Cómo tú puedes saber si es el Espíritu de Dios? Muy fácil. Puedes compararlo. Todo lo que Jesús dijo, el Espíritu iba a ser para la iglesia. Lo puedes comparar, pero si no es para la iglesia, entonces estás comparando mal, no estás trazando mal la palabra de verdad, la palabra de gloria, no estás estudiando la Biblia sistemáticamente, no te estás esforzando, ¿verdad? Porque hoy en día la gente no se quiere esforzar en estudiar, en leer, en meditar la palabra de Dios, se conforma con ir los domingos, o que muchos ya ni van los domingos, y orar y hacer hábitos espirituales. Eso no te edifica, lo único que te edifica es la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es la única manera que tú puedes crecer, con la buena palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, seguimos adelante. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna, y lo vamos a estar trabajando en Juan capítulo 6 el día de hoy. Y yo te pregunto, ¿verdad? Yo les pregunto a los que estamos aquí, te pregunto a ti que estás viéndolo a través de las redes sociales, ¿a quién iremos? ¿A quién vas tú? Porque hoy en día mucha gente ya no va a la Biblia, mucha gente, años atrás la gente iba al periódico, años atrás la gente iba a la televisión, años atrás la gente iba al vecino, años atrás la gente buscaba porque no iba también a las Sagradas Escrituras. Hoy muchos buscan en la internet o en Google o en YouTube, buscan respuestas, cuando la respuesta se encuentra en la palabra de Dios. ¿A quién iremos? Ahí se encuentra la palabra de Dios, porque solo Jesús da palabras de vida eterna, porque en ningún lado vas a encontrar las palabras de vida eterna. Todas las demás palabras son falsas, que te pueden llevar a caminos falsos, y la Biblia dice que los caminos del hombre le parecen rectos y buenos, pero realmente son de muerte y de perdición. Vemos en Hechos capítulo 1, o Actos capítulo 1:8, ¿verdad? Que dice que cuando venga sobre ustedes, ¿verdad?, el Espíritu, ¿verdad?, cuando ellos sean llenos del Espíritu Santo, porque ya había soplado el Espíritu a sus apóstoles en Juan 20, si tú no lo sabes, iban a ser llenos, iban a tener la llenura, iban a tener la sabiduría. Dice, me van a ser testigos. No dice testigos de Jehová, dice, me van a ser testigos. ¿Tú eres testigo de Cristo? ¿Tú eres testigo del verdadero Dios? Yo me pregunto, porque para eso viene el Espíritu Santo, para que tú seas testigo y prediques el Evangelio, lo que Él hizo, que Jesús en la cruz del Calvario.
Porque muchos dicen, no, pues yo predico a Cristo, pero no predican el Evangelio. Entonces no estás predicando a Cristo, porque eso es lo más importante que Él hizo y esa es la única entrada para que tú entres a la familia de Dios. Muchos llegan y te dicen, no, que Cristo te ama, que Cristo esto, que abre tu puerta, que Jesús está tocando la puerta. Esos son evangelios chimbos, evangelios fábulas, evangelios falsos. El único evangelio que te salva es lo que hizo Jesús en la cruz. Esta es la triste realidad. Hoy muchos creyentes débiles hay, espiritualmente están desnutridos, inseguros. Hay creyentes hasta que son mañosos, ¿sabía eso? Así como estaba hablando esta mañana con un hermano aquí en la congregación, la gente llama por teléfono enfermo a los trabajos y pone cualquier excusa cuando ni siquiera está enfermo. Pero ¿qué pasa? Hay consecuencias de toda maldad hay consecuencias. Tarde o temprano los van a cachar y tarde o temprano los van a correr. Y dice, otros solo buscan que les cumplan sus necesidades, ¿verdad? Yo me acerqué a la iglesia porque viví en pobreza. Yo me acerqué a la iglesia, a Dios, porque mi matrimonio se estaba desintegrando. Yo me acerqué a la iglesia porque tenía vicios y alcoholismo y drogas y prostitución. Pues ese no es el motivo correcto para acercarte a Cristo. Cristo jamás te va a recibir y Cristo jamás te va a sellar. La única manera que Cristo te selle es que tú entiendas que tú estás expuesto al fuego eterno y tengas ese agradecimiento de que Él murió en tu lugar y aceptar la ofrenda maravillosa que Él hizo en la cruz del Calvario, que se puso en tu lugar, que se puso en el lugar mío, que se puso en el lugar de muchos para morir, para acabar esa enemistad con Él. Dice, otros toman la iglesia como club social. Yo conocí así personas que iban a buscar novia a la iglesia. Es que ahí puedes encontrar una mujer más sana que en un bar, que en una discoteca. Pues si vas a la iglesia con ese motivo, quiero que sepas que a lo mejor Dios te manda a la peor mujer para que se te quite, porque todo lo que siembras cosechas, porque a Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Dice en Gálatas 6:8, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre plantase, eso segará. Y la mayoría, ¿verdad?, se enfría, como dice en Apocalipsis, ¿verdad?, la iglesia de Éfeso, Revelación 2, capítulo 4, dice que el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Muchos ni siquiera han conocido a su prometida, ¿verdad? Nosotros somos la prometida, la iglesia es la prometida, la fiancée, la que está ya lista para casarse con Jesucristo, para ir a las bodas del Cordero. Ni siquiera les pasó la prometida por enfrente y nunca se enamoraron de ella. Nunca, porque si se hubieran enamorado fuera otro cantar, estuvieran con Él, nunca se hubieran enfriado, estuvieran ardiendo, su pasión estuviera ardiendo. ¿Nunca se ha preguntado por qué el cielo, en la Biblia dan las medidas del cielo? ¿Cómo van a poner a tanta gente ahí en el cielo? Muy fácil, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Cuando tú partas de esta vida y eres un verdadero cristiano, te vas a dar cuenta que muchos que tú pensaste que estaban en Cristo Jesús, que eran cristianos, no van a estar ahí. ¿Por qué? Porque estas personas que tú veas quizás en el cielo son de todos los tiempos. Quizás veas a Adán y a Eva, a Eliseo, a Moisés, a grandes hombres de Dios. Pero te aseguro que no vas a ver ningún cristiano que es fornicario o que vive en adulterio o que fuma o que toma. No lo vas a ver ahí. Tienes una falsa idea de lo que es la santidad de Dios. Por eso el cielo va a haber pocos. ¿Por qué? Porque pocos son los escogidos. Muchos son llamados a través del Evangelio de Dios, pero Dios va a escoger a muy pocos porque conoce el corazón del hombre, conoce las personas. No lo puedes burlar. No lo puedes burlar. Así me dijo un día un señor bien descaradamente. Dice, yo cuando esté en mi lecho de muerte, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Y agarro y le digo, pues quiero que sepa que eso no te salva. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador es creer de todo corazón el Evangelio.
Pero si tú tienes ese plan, tenlo por seguro que Dios no te va a sellar, porque Dios no lo puede ser burlado. ¿Tú crees que eso va a trabajar? Claro que no. ¿Tú crees que vas a burlar a Dios? Por favor, puedes burlar a tu compañero, a tu compadre, a tu comadre, a tu esposa, pero a Dios jamás lo vas a poder burlar. Él sabe qué está en cada corazón. Él sabe qué tenemos. Por eso Él dice, me va a seguir, su corazón va a arder, va a ser un siervo mío, va a ser un soldado mío, va a ser un sacerdote, va a ser un embajador mío, porque conozco su corazón. Y te sella. Pero aquel que tiene medio corazón para el mundo y medio corazón para Dios, ¿usted cree que lo van a sellar? Claro que no. Bueno, nuestra meta, ¿verdad? Esperemos en Dios que después de esta predicación, ¿verdad?, Dios nos fortalezca y podamos conocer el poder de Dios para renovar nuestra mente. Lo único que te puede renovar nuestra mente, dice en Romanos 12:2, dice, no te conformes a este siglo, renueva tu mente, es la palabra de Dios, la agua viva, el pan. Es la única manera que te puede renovar tu mente. Pero ¿cómo te vas a renovar tu mente si no vienes a la iglesia? ¿Cómo te vas a renovar tu mente si no lees la Biblia? ¿Cómo te vas a renovar tu mente si no estudias? ¿Sí sabes lo que es estudiar? Estudiar es todos los días. Cuando tú vas al colegio, a la universidad, no estudias cada vez que tienes examen, cada vez que quieres. No, estudias todos los días si quieres tener buenos grados. Porque si no, vas a fracasar. Estudia. Eso es lo único que te puede renovar tu mente a la mente de Cristo Jesús. Dice, porque no todos los creyentes tienen un éxito. ¿Cuántos cristianos usted conoce que están raspando la olla, que viven al día, que tienen problemas con su familia, que tienen adentro tienen divorcios, hijos malcriados, hijos desobedientes? ¿Por qué? Porque son débiles, porque no creen y confían. Creen y confía. Esas dos palabras las vamos a ver hoy en Juan capítulo 6, en el Evangelio sinóptico de Jesús. Creen y confían, porque no es lo mismo creer y confiar. Todo el mundo puede creer. Yo creo que Jesús murió en la cruz, pero yo no confío. Pero porque si confiaras, entregarías tu vida a Él. Si confiaras, dijeras, heme aquí, Señor, aquí estoy, haz lo que tú quieras conmigo. Heme aquí, yo soy tu siervo, haz lo que tú quieras conmigo, dirígeme. Pero no, nadie se rinde. Eso es rendirse cuando te sacan una pistola y te dicen manos arriba. ¿Qué haces cuando te dicen un ladrón, manos arriba? Dices, permítame, déjeme poner mi celular. No va, te da un balazo. O déjeme rascar. No, te dice, ríndete. Y si tú pones las manos abajo, te puede meter un plomazo. ¿Tú te rindes ante el Señor? Esa es mi pregunta, ¿verdad? Porque tenemos que creer y confiar completamente, no a medias, porque así es la gente. Yo he conocido pastores que siguen a Dios a medias. Predican todos los domingos, muy estudiosos, han ido a muchos cursos, tienen mucha educación teológica y los domingos hacen otras cosas y están con sus amigos y dicen, ay. ¿Usted cree que eso es de Dios? Porque completamente es que Dios siempre esté primero en todo. Desde la primera hora de la mañana, ¿verdad? Desde el alba hasta cuando se mete el sol, todo el día, ¿verdad? Todo el día Dios es mi prioridad, ¿verdad? Tengo que hacerme yo el tiempo para leer, para estudiar, para meditar, para orar y para predicar su palabra. El mensaje de hoy es personal, para que cada uno de nosotros nos escudriñemos a nosotros mismos. Para eso la Biblia es como un espejo. Por eso a muchos no les gusta leer la Biblia, porque leen la Biblia y dicen, ya la regué. Eso no es para mí.
Eso ya pasó en el Antiguo Testamento. No, eso es para otros. No, no, no. Por eso a muchos no les gusta leer la palabra de Dios, porque lo saca a balcón. Lo saca a balcón. ¿Sí saben lo que es? Los hispanos dicen sacar a balcón. Te enseña tu condición que tienes, tu condición espiritual. ¿Verdad? Que si realmente eres lo que te dice ser, si realmente tú eres devoto a Jesús, si tú realmente das tu vida por Jesús, si tú realmente eres un hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que crecer para que Dios nos pueda transformar a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Porque dice, ¿verdad? En Lucas 6:39, va, Luke 6:39 dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces imagínense cómo usted va a guiar a sus hijos, cómo usted va a guiar a sus nietos, cómo usted como varón va a guiar a su esposa, si estás ciego espiritualmente. ¿O qué le vas a decir a tu esposa? Está bien, todo lo que diga el líder espiritual está bien. Eso no es guiar, porque no estás creyendo y confiando. Porque todo lo que escuches tú en una iglesia, todo lo que escuches de Dios, tienes que filtrarlo por los oídos de Jesucristo, si es de Dios o no es de Dios. Eso se llama discernimiento, apúntalo. Discernimiento. Tú escuchas, lo filtras, sí, es para la iglesia, esto no es para la iglesia, esto es ya historia de esto es para el milenio, esto es una profecía. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Mucha gente hoy en día está ciego espiritualmente. ¿Sabía eso? No puede abrir sus ojos. Me recuerdo como cuando tienes un cachorro, un perrito, tiene los ojos cerrados. Así yo veo a muchos cristianos con los ojos cerrados. Porque espiritualmente no los pueden abrir, porque si los abrieran pegarían de gritos. Dijeran, no, la Biblia dice esto, la Biblia dice el otro, el Espíritu me guía a esto. Pero les han enseñado las falsas iglesias a decir, no juzgues, no contradigas al siervo de Dios, eso es mentira. Dice 1 Corintios capítulo 1, dice, juzgad en el Espíritu, juzgad en el Espíritu. Es un mandamiento para la iglesia, que tú puedas juzgar a otro con la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, un hermano de Israel me dice, mi esposa me la hizo, pastor, y me dolió lo que me hizo. Entonces yo con la palabra de Dios lo juzgo y le digo, pues la Biblia dice que tenemos que perdonarlo. Eso es juzgar. La Biblia dice que tenemos que perdonar como Jesús nos perdonó en la cruz, para que tú te sientas mejor, para que tú puedas seguir adelante, para que tú puedas restablecer tu matrimonio, para que tú vuelvas a restablecer la relación que tienes con tu esposa. ¿Verdad? Porque muchos buscan a Jesús no por razones obvias, sino por razones económicas o para sentirse bien moralmente, o muchos por los peces y pan. ¿Sabes eso? Mucha gente en los Estados Unidos, la mayoría de gente que tiene necesidades va a las iglesias y le pide a las grandes iglesias que lo ayuden para su renta, para su luz, para sus medicinas, que no tiene dinero, pero tiene dinero para otras cosas. Tiene dinero para vicios, para cigarros, para alcohol. Así hay muchas personas. No es que la iglesia sea de casa de beneficencia público, no. Nosotros debemos ayudar, pero un pastor debe de discernir si la persona realmente necesita ayuda o es un vividor, porque realmente a lo mejor no lo estás ayudando, a lo mejor lo estás echándolo más al vicio. Así hay miles y miles de gente que vive en las calles, o que se llaman homeless aquí en los Estados Unidos, que casi la mayoría de estos homeless recibe un cheque del gobierno, del seguro social, y aún así ya están ahí pidiendo dinero. Y tú, ay, pobrecito, y le das dinero, pero le das algo de comer y lo tira, porque quieren ese dinero para alcohol o para drogas. ¿Usted cree que usted está haciendo el bien o está haciendo el mal? Por eso dice Jesús que tu prójimo es el buen samaritano, el que tiene el anhelo de cambiar, de ser bueno.
No cualquiera es tu prójimo. Por eso tenemos que discernir. ¿Y cómo vas a poder discernir? Tienes que ser parte del cuerpo de Cristo y estudiar mucho las Sagradas Escrituras. ¿Va? Vamos a ver Juan 6:6, ¿verdad? Más adelante, que es el versículo que le dicen de Satanás, porque es por 6:66, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice Jesús, y muchos ya dejaron de seguir a Jesús, lo vamos a ver más adelante, ¿va? Pero vamos a empezar en el contexto en Juan 5. Y dice la palabra de Dios, síganme con sus Biblias, ¿va? Ya vamos a empezar en Juan capítulo 5 o Juan capítulo 6, para que usted vea las razones obvias por qué seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, ¿verdad? Él está hablando alegóricamente, ¿verdad? Porque no quiere decir que los discípulos eran caníbales, ¿verdad? Que se iban a comer a Jesús y se iban a chupar su sangre, porque eso hacen los satánicos, no. Porque muchos han malinterpretado este versículo, si usted no lo sabe, Juan 5:56, por ejemplo, la Iglesia Católica, y ellos piensan que si al tener Eucaristía les dicen que quiere decir que Eucaristía, que realmente la hostia se transforma en carne y se la comen y beben el vino, que es la sangre, y que el vino se transforma realmente en sangre. Una trastribulación se llama, trastribulación, que es una cosa que nos sucede, sabemos que nos sucede, y sabemos que la Biblia no instituye que nosotros hagamos eso, instituye la cena del Señor como memorial para que nosotros recordemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dice, miren este pan, es que en este pan me van a quebrantar, lo hizo pedazos para sus discípulos, así mi cuerpo lo van a destruir en la cruz para que yo los pueda salvar, ¿verdad? Y esta es la sangre de mi nuevo pacto, pacto de la alianza, el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto, que Cristo pagó su iglesia, que Cristo pagó nuestros pecados con esa sangre preciosa, ¿verdad? El que no come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. A muchos teólogos le llaman el versículo caníbal a este versículo, si usted no lo sabe. ¿Por qué habla alegoría de Jesús? Porque Jesús es todo. No solo es carne, no solo es pan, no solo es la sangre. Jesús es todo, porque Él es el creador de todas las cosas. Dice la Biblia, yo soy el pan de vida, yo soy la vid, ¿verdad? Que separado de mí nada tú puedes hacer. Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Yo soy el agua viva, ¿verdad? El que beba de mi agua jamás tendrá sed, ¿verdad? Yo soy la sal de este mundo. Yo soy el camino, el conocimiento. El camino, cuando tú leas camino en las Sagradas Escrituras, ya sea en hebreo o en griego, quiere decir conocimiento, pero el conocimiento correcto. Dice, yo soy la verdad, porque la verdad no es una definición en un diccionario, la verdad es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el gran yo soy el todopoderoso. Entonces, ¿cuántos todopoderosos hay? Uno. ¿Se fijan? No quiere decir literalmente que nosotros nos vamos a comerlo a Él y su sangre a Él, porque ni siquiera tenemos su cuerpo y su sangre. Está hablando que nosotros vamos a tener que pasar lo que pasó Él. Vamos a tener que quebrantarnos como Él, y vamos a tener que hacer ese pacto con Él para que nosotros podamos tener una vida eterna. Ahora sí, vamos a Juan 6, vamos a empezar en Juan 6, ¿verdad? Esta predicación que es muy importante, y dice, sabiendo Jesús en sí mismo, ¿verdad? Él está pensando en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, ¿va? De que les dijo que ellos se tenían que comer su carne, comer su sangre, ¿va? Y les dijo, ¿esto los escandaliza? En algunas Biblias pusieron ofende, ¿verdad? Pero la palabra correcta en griego es, ¿esto los escandaliza? Es un escándalo que te diga que te vas a tener que ser quebrantado al igual que yo. Todos los discípulos murieron como Jesús, y usted no lo sabe. Hasta Pedro de cabeza, decapitados, maltratados, latigueados, los metieron en prisión. ¿Por qué? Porque pagaron el precio.
¿Esto les escandaliza? Siguiente versículo, ¿verdad? El versículo Juan 6:62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre, si tú lo vieres subir a donde estaba primero, no murmurarías, no dijeras, tenemos que pasar lo que Jesús, tenemos que quebrantarnos al igual que Él, tenemos que derramar nuestra propia sangre para tener la sangre de Él. ¿Por qué? Porque más adelante vemos que Él ascendió al cielo delante de ellos. Y dos ángeles en ropas blancas junto a ellos dicen, ¿ves Jesús? Pronto regresará. ¿Se acuerdan? Él de su ascensión. Busca la ascensión de Jesús. Él realmente ascendió donde estaba primero. De donde bajó, ascendió. Se despojó de su trono, encarnó en un bebé. Dice 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente nadie puede negar lo que Dios manifestado en la carne. El Espíritu de Dios se encarnó en un bebé. Dice, visto por los ángeles. ¿Verdad? Por primera vez los ángeles en el Antiguo Testamento vieron a Dios en una forma, porque Dios es Espíritu. 63. Dice, el Espíritu que es el que da vida. El Espíritu es el que da vida, no la carne ni la sangre. Le está diciendo a sus apóstoles, ustedes se escandalizan porque tenemos que dejar este cuerpo y perder nuestra sangre, quizás morir. ¿Qué les escandaliza? Si el Espíritu es el que da vida. La carne o flesh de nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo, las palabras que yo os he hablado, todo lo que Él les había dicho, dice, espíritu son y vida son. ¿Verdad? Quitaron el son en algunas Biblias, en el segundo son dos sons. Espíritus son y vida son. O sea, la palabra de Dios es espíritu y la palabra de Dios es también vida. Dice en Efesios 6:17 que la espada del espíritu es la palabra de Dios. 64, ¿va? Juan 6:64 dice, mas algunos de vosotros, le está diciendo a sus 12 apóstoles y a los apóstoles que tenía como 70 discípulos, dice, no creen. Porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no habían de creer. ¿Verdad? De los 12, uno le iba a entregar. Dice, ¿y quién le iba a entregar? Juan 6:65. Vamos a llegar al 6:66. Y decía, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuese dado de mi Padre. ¿Por qué? Porque Dios es el que escudriña los corazones. Ninguno. Es que yo quiero ir a Jesús, ¿no? Tienes que creer con todo corazón, y si tu corazón lo aprueba el Padre, Él se lo da a Jesús. Y Juan 6:6, ¿verdad? El versículo que dicen que es el número del anticristo, ¿verdad? Pero si usted está aquí en esta iglesia, si usted nos está viendo a través de las redes sociales, y si usted tiene una pasión por aprender la teología correcta, las sanas palabras de Jesús, la sana doctrina, usted es uno de los escogidos, no es casualidad. Y dice Juan 6:6. Desde entonces, ponga mucha atención a lo que dice este versículo, desde entonces muchos de sus discípulos, porque no solo tenía a los apóstoles, los 12, tenía como 70 discípulos o 150 discípulos, dicen los eruditos. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás, tiraron la toalla y no andaban con Él. ¿Por qué? Porque no les pareció oír eso a los otros discípulos. Te van a despedazar, Dios te va a quebrantar. Dios es el alfarero, como dicen en el Antiguo Testamento, pero esta vez sí te va a romper en cachitos y te va a hacer un nuevo vaso de honra para el rey. Y te va a doler y vas a pagar el precio. No, mejor tiro la toalla.
Mejor me quedo en mi casa. Mejor busco otra denominación. Mejor busco otra religión. Mejor me hago musulmán. Mejor me hago testigo de Jehová. Ninguna de las religiones salvan. El único que te salva es Jesús, su evangelio, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y si tú lo aceptas de todo corazón, Él va a comenzar una obra en ti que la va a perfeccionar, dice Filipenses 1:6. Él la va a perfeccionar hasta el día de la redención. Él es el que te va a santificar. Él es el que te va a poner el querer como el hacer, como dice en Filipenses 2, en venir a la iglesia. Él, nadie más. Él lo va a hacer todo. Él le va a hacer esa transformación en ti, te va a limpiar, te va a santificar, te va a escoger. Y dice en Romanos 3, 28 al 30, un día te va a glorificar. ¿Tú no quieres glorificarte? Dice Jesús, en mi casa muchas mansiones hay. Bueno, en algunas Biblias han puesto moradas, no están pintados de morado, son mansiones. Dice, en la King James dice también mansiones, en la 1602 dice mansiones, en de Cipriano de Valera dice, en mi casa muchas mansiones hay y yo les voy a prepararlas para ustedes. Y ya no andaban con Él, se enfriaron, ¿verdad? Yo te pregunto a ti que me estás viendo a través de las redes sociales, ¿cómo es tu vida espiritual? ¿Cada día ardes más por el Señor? ¿Cada día quieres buscarlo más? ¿O cada día es menos? Porque ahí está la respuesta. Ahí está el espejo que Dios nos da, la Biblia que nos dice. El Espíritu Santo te escudriña, te escanea. Porque el cristiano, como dije anteriormente al principio de esta predicación, no es como empieza, sino como termina. Yo he conocido muchos cristianos que ya sus últimos días ya no leen la Biblia, ya no oran, ya no van a la iglesia, y dicen, Dios, llévame al cielo. ¿Usted cree que te va a llevar al cielo con esa actitud? No, va a llevar a los ardientes, a los que estén apasionados, que usen su último aliento, que estén en su lecho de muerte para predicarle a otro el evangelio. Esos se van a llevar, no otros. 67. Y dijo pues Jesús a los 12: ¿acaso también ustedes se quieren ir? ¿También se quieren tirar la toalla? ¿Se quieren volver atrás? ¿Se quieren ir también? ¿Acaso ustedes también? Los confrontó a los apóstoles. Yo me imagino a Judas Iscariote calladito, porque él era traidor, ¿verdad? Y dice el 68: y respondió entonces Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de la vida eterna. No dice tú tienes palabras de vida eterna, le han quitado las en muchas Biblias. Las palabras. ¿Por qué son las palabras? Porque Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras. Son las palabras. ¿Se fijan? El mensaje de Dios, el evangelio de gloria. Las últimas buenas nuevas de salvación. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Verdad? Si tú estudias y lees Revelación capítulo 8, ¿verdad? El rollo, ¿verdad? Porque antes eran papiros, el rollo y el cordero se llama, ¿quién iba a desatar esos sellos? Dice que Juan vio en la visión, ¿verdad? Que el que estaba en el trono se paró y levantó los sellos, y el papiro con los sellos, y un ángel dijo, ¿quién es digno? Gritó en todo el universo. Imagínense la voz del ángel que gritó en todo el universo. En todo el universo se escuchó, en Marte, Júpiter, Saturno, en todos lados, en todas las galaxias, en todos lados. ¿Quién es digno de desatar estos sellos? Y dice que a Juan le entró una tristeza, que no había nadie en el universo, nadie en la tierra, nadie debajo del cielo, nadie en el cielo, ni siquiera Moisés, David, nadie era digno de abrir esos sellos, más que el Cordero de Dios. Porque el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo.
¿A quién iremos si no es al Cordero de Dios? Yo te pregunto, ¿a quién? ¿Tú crees que si tú vas a otro falso Dios va a resultar? Claro que no. Por eso Jesús comprobó ser Dios y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Si alguien se va de una iglesia por causa de algo, una persona u otra persona, esa persona no era de Dios, no era de Dios. ¿Por qué? Porque no permaneció, porque Dios no la quiso allí, porque tuvo emoción o quiso ver qué se siente estar en una iglesia con diferentes denominaciones. Nosotros no tenemos denominación. A mí me han preguntado, ¿qué denominación eres? Digo, no, yo soy creyente de la Biblia y de Cristo. Ese es no es de denominación, porque soy un cristiano. Los cristianos nada más deben de creer en la Biblia y en Cristo. La pregunta para todos es, ¿quién tiene las palabras de vida eterna? Para ti, ¿quién tiene las palabras de vida eterna? Solamente Cristo, solamente Dios. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? No hay nadie más en todo el universo. Dice en Revelación 4, el ángel gritó y se escuchó en toda la creación. Válgame Dios, en todas las galaxias, debajo de la tierra, debajo del agua, en todos lados se escuchó. ¿Quién es digno? Nadie. Digno. Y todos los ángeles así. No, ninguno es digno más que el Cordero. 669 dice, y nosotros, ponga mucha atención, dice, nosotros, Pedro dice, nosotros los apóstoles, nosotros tus seguidores, nosotros que tú has sido nuestro maestro por 3 años, creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente se trata de creer que Jesús es Dios, sino se trata de conocerlo. ¿Se fijan? Hoy en día mucha gente dice, no, yo conozco de Dios, yo conozco de la Biblia, pero la pregunta es si Dios te conoce a ti. Porque para una relación, una comunión debe haber ¿cuántos? 2. Él te conoce a ti. Porque todo el mundo puede decir, yo sé de Cristo, yo lo conozco, pero si tú creyeras y lo conocieras, hubiera una relación, fueran 2. O podemos decir, Dios cree en ti, que tú eres un hijo de Él, que tú eres un instrumento de honra para Él, que eres imperfecto, pero haces la lucha para hacer las cosas bien. ¿Nunca te has podido pensar eso? No puedes creer sin conocer. Entonces, como mucha gente predica el Evangelio sin mencionarlo. Yo me pregunto, ¿por qué muchos van a eventos, a muchos lugares y dicen, declara a Cristo como Señor y Salvador y serás salvo si no te enseñaron el Evangelio? No conoces el Evangelio. No puedes creer sin conocer. Y no puedes conocer sin creer. Es un misterio de Dios, revelado solamente a su iglesia. 670, ya vamos avanzando. Y Jesús le respondió a Pedro y a los otros apóstoles: ¿no es yo escogido yo a vosotros los 12? ¿No os he yo escogido? ¿Verdad? Porque obviamente el Padre los escogió para Él y Él fue el instrumento y los llamó. No os he yo escogido yo a vosotros los 12. Y uno de vosotros es ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús eso? Porque para creer y conocerlo, Él también los conocía a ellos. ¿Se fijan? Uno es diablo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, también te conoce. Y uno de vosotros es diablo, el que lo iba a entregar, ¿verdad? Era el hijo de perdición, lo llama más adelante. Y dice el 71, ¿va? Y hablaba de Judas Iscariote, el hijo de Simón, ¿va? Porque había varios Judas.
Tiene que señalar quién exactamente, el hijo de Simón, porque él era el que le había de entregar y era el cual era uno de los 12 apóstoles, ¿verdad? ¿Por cuánto le entregó? 30 monedas de plata. 30 monedas de plata, ¿verdad? Se vendió lo espiritual, vendió a su Señor, vendió a su Maestro. Era más importante el dinero que la vida eterna. Así muchos hoy día de hoy piensan que el dinero es lo más importante que la vida eterna. ¿Tú estás haciendo tesoros en la tierra o en el cielo? Yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo inviertes tú en los tesoros del cielo? ¿Cuánto tiempo? Porque todo eso vas a recoger cuando lleguemos al cielo. No vas a llegar un día de estos allá al cielo y la cuenta del Banco de América está vacía, porque no hiciste tesoros en el cielo. Y dice, ¿cómo sabemos que Jesucristo es el que se proclama ser? ¿Por qué creemos en Jesucristo? ¿Por qué yo doy mi vida? ¿Por qué yo le sirvo a Él? ¿Por qué estaría yo dispuesto hasta sacrificarme por Él? Bueno, son razones muy obvias. Las 4 razones que muchos creen y confían en Jesucristo son, primero, por la historia. La historia nadie la puede negar. Quizás tú vivas en un país donde han corrompido la historia porque los historiadores han sido pagados por el gobierno, pero tú no puedes cambiar la historia mundial. La historia mundial son de muchos países que dicen lo mismo. Entonces, la historia proclama que algo grande sucedió en Jerusalén cuando Jesucristo fue sacrificado. Hubo un terremoto, hubo tinieblas en el mundo, todos se espantaron y dijeron, oh my God, sí, la regamos, sí, crucificamos a Dios y no nos dimos cuenta, ¿verdad? ¿Qué predicaban los primeros discípulos? Eran testigos, ¿verdad? Testigos oculares, que ellos creían y confiaban, que vieron la muerte, vieron su resurrección, vieron el Evangelio en vivo. Ellos estuvieron con Él, ellos vieron cuando lo apresaron, ellos vieron cuando lo llevaron a Pilato, ellos vieron cuando lo sentenciaron, ellos vieron cuando se fue en el camino al Calvario, ellos vieron cuando también lo crucificaron y le pusieron esos clavos, ¿verdad? Y esa corona de espinas. Vieron todo, cómo lo bajaron, cómo resucitó, cómo Él se apareció por 40 veces después de su muerte con un cuerpo glorioso. Lo vieron todo, ¿verdad? Porque dice la Biblia, Romanos 1:16, apréndetela porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No hay otra palabra con poder. ¿Tú te avergüenzas del Evangelio? Porque mucha gente hoy en día dice, no, la gente se avergüenza de Dios. Dice la Biblia que si tú te avergüenzas de mí, mi Padre que está en los cielos se avergonzará. ¿A qué se refiere Dios? A su Evangelio. ¿Tú predicas el Evangelio? Pues deberías de preocuparte, ¿verdad? Porque la historia dice que sucedieron grandes cosas, que Jerusalén fue destruida en el año 70 y que todo ese dinero hicieron en el Coliseo Romano, donde maltrataron y mataron a muchos cristianos que estaban llenos del Espíritu Santo, que ellos cantaban salmos cuando los leones los destrozaban, porque tenían ese gozo inexplicable que enloqueció más a Nerón. Porque la historia respalda, la historia divide el tiempo, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque realmente existió Dios. La persona más importante del mundo que ha existido, según la revista Times Magazine, es Jesucristo. No es ni John Travolta, ni John Lennon. No, es Jesucristo, si usted no lo sabe. Creemos en Jesucristo por razones históricas. Mucha historia la respalda, en muchos idiomas la respalda. Josefo, el gran historiador griego y judío, nos escribió muchísimo acerca del tiempo de Jesús. Pero también creemos a Jesús por razones bíblicas, porque la palabra de Dios es infalible. Toda escritura es inspirada por Dios. Dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es dada. ¿Por qué es dada? Porque llegó a nuestras manos. Dice, dada por inspirada de Dios y es útil para doctrina. Algunas Biblias dicen para enseñar, pero es para doctrina, para que tú te adoctrines correctamente y tengas la sana doctrina.
para redarguir, para corregir, para instrucción de justicia, ¿verdad? Para nosotros poder hacer justicia. Por eso la palabra de Dios es infalible, por eso por razones bíblicas es obvio que tú sigas a Jesús. Es obvio que tú sigas a Jesús por razones de la historia, porque la historia está llena y habla de Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Búscalo en Google, búscalo en Wikimedia, búscalo donde tú quieras, te va a decir el Hijo de Dios, Dios, el Hijo de Dios, Dios. Bueno, porque Dios se le fue revelado únicamente a la iglesia que Él es Dios. Es uno de los misterios, el misterio de la piedad que Cristo encarnó. El Espíritu de Él encarnó. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿va? Porque Él procedió del Padre, por eso se le llama Hijo de Dios, porque Él salió del Padre, salió de su trono y se despojó para encarnar en este pequeño bebé en la ciudad de Belén, ¿verdad? Para nacer en un pesebre humildemente. La profecía, la palabra de Dios es infalible. Todas las profecías de nuestro Señor Jesucristo, todas las profecías bíblicas, si usted no lo sabe, se han cumplido al pie de la letra. ¿Qué le hace pensar que las profecías que apuntan a la destrucción del mundo, a la tribulación, no se van a cumplir? ¿Qué le hace pensar eso? Si la Biblia no es Notre Dame, que le atinó una profecía de cada 100, y eso quién sabe qué chamanería o brujería hizo. Todas las profecías de la Biblia se cumplen al pie de la letra, ¿verdad? Y muchos que tienen su corazón guardado, muchos su corazón encadenado, muchos no quieren abrir su palabra de Dios, cuando en muchos países del mundo está prohibida su venta, su lectura, si usted no lo sabe, en muchos países comunistas a los dirigentes de esos gobiernos malignos, delincuentes, dictadores, no les conviene que el pueblo de ellos lea la palabra de Dios, porque puede haber un despertar espiritual y pueden ver las injusticias que ellos hacen. Y en muchos lugares donde tenemos esa libertad de predicarla y de estudiarla, la tenemos ahí arrumbada. Creo en Jesucristo, es obvio, por razones espirituales. Porque ¿a quién iremos si no es a Él? Porque separados de Él nada podemos hacer. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da, ¿qué? Por eso mucha gente anda ahí muerta caminando porque no tiene vida. La carne de nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Porque las palabras que yo he hablado son vida y son espíritu, son vida y son espíritu, ¿verdad? Por razones obvias, porque hay mucha imitación espiritual en el ocultismo, en las cosas malas, en las cosas satánicas, pero hay un solo Espíritu Santo. Dice 1 Juan 4:1, probad a todos los espíritus. ¿Por qué los tenemos que probar? Porque hay millones de espíritus falsos, pero hay un solo Espíritu Santo, que no se equivoca, que te dirige a toda verdad. La Biblia no dice que te lleva a medias verdades, dice que te lleva a toda verdad el Espíritu Santo. Dice 1 Juan 5:6, dice, este que vino mediante por agua y sangre, es a saber Jesucristo, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu que da es testimonio, porque el Espíritu es verdad. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, dice en Hechos o Actos capítulo 1:8, ya lo leímos, que vamos a ser testigos de Él, testigos de Él, testigos de Jesucristo, testigo de Jesucristo. ¿Tú eres testigo de Jesucristo? Porque si no, no eres un cristiano. Si no, no eres de Dios, porque Jesucristo es Dios. Eso nos dice en la Biblia, en 2 de Timoteo, 1 de Timoteo 3:16, 1 de Timoteo 3:16 y en Apocalipsis, ¿quién es el Todopoderoso? Por eso es la revelación. El Espíritu Santo viene y nos da luz para que nosotros podamos discernir la palabra de Dios, lo que es para la iglesia, lo que es lo bueno, lo que tenemos que hacer. No nos enreda, nos dirige, nos lleva. La verdad nos va a hacer libres, nos va a guiar a toda verdad, dice la palabra de Dios.
1 Juan 5:9 dice, y si recibimos testimonio de los hombres, ¿va? Dice, mayor es el de Dios. Tú recibes testimonios de muchos hombres, de muchos profesores, de muchas personas ilustres en este mundo. ¿Por qué no recibir la instrucción de Dios, que es mucho mayor? El testimonio de Dios es mayor, porque este testimonio es de Dios. Esta Biblia es de Dios. Por eso se llama Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, porque es el testimonio de Dios. Es el testimonio de Dios. La palabra de Dios es el testimonio de Dios, lo que dejó en este maravilloso libro para la humanidad, para que supiese su plan y su redención. Por eso Jesús dijo, dice, escudriñad las Escrituras, dice, quizás ahí halléis la vida eterna. Y 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido. Nosotros somos más que vencedores, dice Romanos 8:1, más que vencedores, más que vencedores. Dice en 1 Corintios 15, dice, le doy gracias a Dios porque tengo la victoria por Cristo, no porque yo me la gané, por Cristo, porque Él la ganó en la cruz del Calvario. Y habéis vencido porque el que vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Si tú tienes al Espíritu Santo, ningún espíritu chacuaco, ningún espíritu chocarrero se te puede meter, porque tienes el Espíritu de Dios. Estás sellado con el Espíritu Santo y Él no deja que entre maldad dentro de ti. Y 1 Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios, en el que cree y confía, el que cree y confía, el que cree y confía, tiene el testimonio. Puedes predicar el Evangelio, tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Ponga mucha atención. Entonces, cuando tú ves una persona que no cree que Jesús es Dios, cuando tú ves una persona que no es un verdadero cristiano, es un mentiroso más. Dios lo ve así, no yo. ¿Se fijan? Es un mentiroso. Porque no ha creído el testimonio que Dios ha testificado a través de su Hijo. Por eso Dios manda, dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 10 en adelante, que manda un poder engañoso porque no creyeron a la verdad, para que se pierdan. Porque no creyeron a la verdad. 1 Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que nos ha dado. Ese es el testimonio, lo que hizo Él en la cruz, que tenemos vida eterna, no vida temporal, vida eterna, vida para siempre, por los siglos de los siglos. No una vida temporal, una vida eterna, que nadie te la puede arrebatar, ¿verdad? Nos dice en el Evangelio de Juan, mis ovejas escuchan mi voz, y mi Padre me las dio, estas me obedecen, y nadie me las puede arrebatar, porque mi Padre es más grande que ellos. Y el que está, y que esta vida está en su Hijo. Dice la Biblia que está escondida en su Hijo. Ponga mucha atención. Dice en Colosenses, la vida, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que tiene al Hijo de Dios, al que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Verdad? Qué importante es tener Jesús. Es obvio, porque si tú no tienes a Jesús, no tienes la vida. Es obvio que por razones espirituales más vale que lo tengas, ¿verdad? Seguimos adelante. Dice, estamos convencidos en Filipenses 1:6 que el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Y Juan, 1 Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién? ¿Quiénes son los vencedores? Aquellos que creen en el Evangelio, aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. 4, creemos en Jesucristo, obviamente por razones personales, porque lo que hizo Jesús en mí nadie lo pudo hacer. Ni Alcohólicos Anónimos, ni Drogadictos Anónimos, ni el mejor psicólogo, nadie lo pudo hacer. Lo que hizo Jesucristo es personal, que me limpió, me lavó, me transformó, me cambió mi vida, me cambió ese lamento en gozo, ¿verdad? Dice Juan 6:68, respondió entonces, ¿a quién iremos? ¿Verdad? ¿A quién iremos? ¿Verdad? ¿A quién iremos?
si tú tienes las palabras de vida eterna, tú tienes las palabras de cómo poder ser salvo, las palabras para nosotros ingresar a la familia de Dios, las palabras de tu glorioso evangelio. ¿Estás preparado? Porque dice en Amos, el profeta Amos capítulo 4, 12, ¿verdad? Prepárate para que tú tengas un encuentro con tu Dios. Ya casi terminamos, ¿verdad? Y seguimos adelante. Dice, yo creo en Jesucristo porque lo experimenté en carne propia, es obvio, lo experimenté en carne propia, nadie me lo contó, ningún religioso me lo contó, ninguna iglesia me cambió, me lavó el cerebro, no, el mismo Dios me lavó a mí con su sangre preciosa. Es una razón muy personal. Mi experiencia con Dios nadie me la puede quitar. Lo que ha hecho Dios por mí nadie lo puede cambiar, porque me ha dado no solamente vida en abundancia en esta vida y llena de paz y gozo, sino también me ha dado una vida eterna. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre es venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido y yo sé que hay muchos que nos están viendo a través de las redes sociales que quizás tú también estés perdido, quizás también tienes muchos problemas, quizás también tienes muchos vicios, quizás estás perdido, no conoces al verdadero Dios, quizás te han presentado otro Dios, quizás te han predicado otro Jesús como dijimos al principio de esta predicación, quizás has recibido otro espíritu. Es tiempo que conozcas al verdadero Dios, al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, aquel que derramó su sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario, porque Cristo vino a salvarnos del fuego eterno. Esa es la razón principal, porque nosotros todos pecamos, dice Romanos 6:23, más cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. 3:23 y 6:23 dice, porque la paga del pecado esta es muerte. Y teníamos esa enemistad con Dios, y esa es la única forma que tú y yo nos podamos salvar, creyendo lo que hizo Jesús en la cruz de todo corazón. ¿Sí? ¿Saben quién es ese en la foto, ¿Quién es? Bueno, si usted no sabe quién es en esta foto, es un hindú que se llama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi quiso ser cristiano, pero nunca lo fue. Leyó la Biblia, cargaba una Biblia donde quiera que vaya, pero nunca se convirtió. Tenía palabras muy bonitas, muy filósofas, muy buenas. Pero me gusta mucho lo que dijo Mahatma Gandhi en una de sus palabras que él dijo. ¿Sabe qué palabras dijo este hombre de Mahatma Gandhi? Dijo, si no tienes religión, te recomiendo que busques la verdad. Esa es la única religión que salva, la verdad. Ser de Jesucristo, ser un hijo de Dios, pertenecerle al Todopoderoso, ser transformado con el poder del Espíritu Santo y ser lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya vamos a terminar. Dice, en la conclusión dice que tienes que tener el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Tú andas en buenas obras? ¿Tú andas en el camino correcto? Yo te pregunto a ti, ¿tienes más que razones obvias para creer en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué esperas para ir corriendo a los brazos de Él? ¿Qué esperas para ir corriendo y postrarte ante sus pies? No hay nada más santo que ir y a postrarte en los pies de nuestro Señor Jesucristo y alzar tus manos y decirle, heme aquí, Señor, yo me rindo ante ti. Heme aquí, Señor, haz lo que tú quieras conmigo, cámbiame, transfórmame. Yo te creo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario con todo mi ser. Yo creo que tú moriste por mis pecados. Yo creo que tú fuiste sepultado y resucitado al tercer día según las Escrituras. Eso es lo más maravilloso que puedes escuchar, el Evangelio de Gloria, que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre.
en esa preciosa sangre que Él derramó porque Él se puso en nuestro lugar. Propiciación quiere decir que Él tomó la ira de cada uno de nosotros y pagó el precio, pagó tu deuda, pagó el precio, porque la paga del pecado, Romanos 6:23, es la muerte, y pagó para que no estuviéramos separados de Él. Yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón, tú no vas a necesitar razones obvias por creer, porque el mismo Espíritu Santo estará dentro de ti y el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta tremenda predicación. Padre, yo te pido que tú riegues esta predicación a través de las redes sociales en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.